Pero bueno, a ver, vamos a decirle aquí, Eso. a ver qué pasa aquí. Ya arrancamos. Sí, funcionó, solo que él usa sus mañas, es decir, él te distrae, pero Ah, bien. precisito. Bueno, estamos en vivo ya. Sí, efectivamente, sí. Que nos confirmen desde el máster. Desde el máster. Sí, sí, sí. Bueno, Francisco, un gusto nuevamente saludarte por acá. Estamos acá en esta cita que nos habíamos convocado para la noche de hoy para conversar un poco sobre temas interesantes de, como siempre, de actualidad que nos interesan a todos, indistintamente de la profesión o del oficio al que nos dediquemos. Puntuales, como siempre, 8 en punto arrancó nuestro streaming. Sin embargo, vamos a darle unos minutos a la audiencia para que se vaya conectando. Entonces, yo sí quisiera que la gente pueda compartir el enlace del video, pueda, pues, para que mucha más gente se introduzca en la conversación, lo puedan compartir con la mayor cantidad de personas. Sí, 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 sí. Cuéntame, Francisco, ¿cómo es? Mientras, Dime, dime. mientras podemos ir hablando, Juan, de los últimos estudios económicos, que es al final el por qué todo esto va a ocurrir. Y si tú ves, te va a nombrar Fedesarrollo. Ajá. Fedesarrollo es el tanque de pensamiento número uno en Colombia. Y es quien publica los estudios más importantes a nivel económico. Entonces, todo el mundo le presta atención. El actual director de Fedesarrollo era el director de Planeación Nacional antes, ¿no? En la época Santos. Y ellos hace unas 4 semanas sacaron un estudio sobre cómo iban a ver que se iba a comportar la economía colombiana. Curiosamente, sacaron un estudio hace 2 días. Y si uno ve la diferencia del estudio 1 con el 2 es absoluta. Y ahí es donde vemos lo complicado que es este tema en el impacto económico y en los bolsillos de todos en todo el planeta. Porque recuerda un elemento, cuando tú sacas esos estudios y tú eres una entidad reconocida y demás, tú tratas de que cierta forma esos estudios tiendan a ser positivos, porque eso es lo que ayuda que los que van a tomar decisiones digan sí, sigan sacando el pecho. Porque no sé si te has dado cuenta que muchas veces cuando el periódico saca una noticia de estas y dice, Fondo Monetario Internacional calcula que la economía colombiana va a caer 2.4 y luego dice, pero Colombia es el país que menos va a caer, ¿no? Entonces, y les encanta hacer ese tipo de correlaciones, ¿no? Pero ya, entonces, esa es la premisa. Entonces, la premisa es, yo saco estudios y luego digo, bueno, pero Colombia no está tan mal. Siempre es lo que tratas de decir. Bien. Entonces lo comparas pues con todos los demás de Latinoamérica, que efectivamente sí el golpe va a ser más duro. Pero luego Fedesarrollo ya le tocó reconocer, Juan, y hay 3 escenarios para Fedesarrollo, que esta vaina va a ser muy dura, ¿sí? Ya no es el famosa recuperación que ellos veían en el primer estudio, donde decían, mire, en el segundo semestre del 2020 ya se iba a empezar a recuperar la economía y a final del último trimestre, imagínate, o sea, el periodo de octubre, noviembre, diciembre, decían, no, eso ya la economía iba a estar en boom y por eso calculaban que incluso podía ser positivo el crecimiento del PIB. Pero ahora ya reconocen que en su mejor escenario, Juan, la economía caería un 2.4%. Entonces, fíjate, Entonces, eso, Pacho, cómo es importante que este tema lo abordemos porque yo sé que de alguna u otra forma a todos nos va a tocar, bien sea de manera directa o de manera indirecta, los coletazos económicos del COVID y de la pandemia y la pospandemia y post-COVID. Quiero entonces que empecemos, Francisco, justamente revisando ese anuncio que hizo el presidente hace un par de días cuando anunció que la cuarentena se prolongaba y de paso dijo, oiga, vamos a empezar a abrir ciertos sectores y definitivamente vamos a descartar la apertura de otros. Quiero que la gente tenga como ese contexto en el cual, digamos, vamos a enmarcar toda esta conversación, porque pues a partir de ahí que vamos a empezar a hablar el diálogo con la audiencia, que ya tenemos allí más de 15 personas conectadas y les seguimos invitando a que compartan el enlace, va a estar muy interesante. Apenas estamos como entrando en ambiente y vamos a empezar entonces con ese video, ¿te parece, Pacho? sí, mira,
primero recuerden ahí que el contexto clave. El contexto clave es el COVID-19 es un tipo de SARS, un tipo de coronavirus que a hoy en día, después de todo el código genético, no sabemos realmente nada, Juan. Eso es lo curioso. Hoy en día se han publicado la mayor cantidad de estudios y papers y todavía no sabemos, por ejemplo, si la gente que se contagia, que genera anticuerpos, por cuánto tiempo van a estar inmunes al virus después y en qué nivel de inmunidad van a tener. A hoy en día no sabemos cuál es la verdadera tasa de mortalidad del virus. Y a hoy en día no sabemos de la gente que sufrió síntomas leves si va a poderse recuperar los pulmones de una forma total, porque ya hay estudios que incluso que son peligrosos que empiezan a mostrar que podría haber un daño significativo en la capacidad pulmonar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo esto, y por eso la Universidad de Harvard en su estudio de epidemiología calcula que van a haber cuarentenas todo el tiempo hasta el 2022, Juan. Entonces, cuando uno ya empieza a entender que el contexto es tan complejo, que hoy en día el rector de la Universidad de los Andes, Gaviria, dijo, mire, el tema del coronavirus no lo va a solucionar un fármaco, imagínate eso, porque las implicaciones de encontrar una vacuna que se va a demorar entre 12 y 18 meses y luego producir en escala esa vacuna y luego hacer que todo el planeta tenga la vacuna es un tiempo valioso. Y ahí es donde los anuncios del presidente Duque, que están basados en los estudios del Imperial College de Londres, que tiene uno de los mayores departamentos de análisis epidemiológicos del mundo, ¿qué dicen? Pues oiga, hasta que no haya una vacuna o hasta que no se haya contagiado el 50% más uno de la población, es decir, que tengamos la famosa inmunidad del rebaño, vamos a estar en esta situación tan compleja. Y ahorita si quieres analizamos sector por sector qué es lo que demuestra esta complejidad del coronavirus. Listo, Pacho. De hecho, justamente lo que buscamos acá es que la gente tenga la plena conciencia con esta charla de esta noche de que esto no se va a acabar en 2 meses, ni en 3 meses, ni en 4, ni en 6, ni probablemente en un año. Y vamos a mostrar como los elementos para prepararnos para eso. Es decir, hey, como sabemos que no va a ser una situación que se va a superar en el corto tiempo, ¿cómo podemos, sea lo que sea de la industria en la que nos estemos moviendo, prepararnos? Porque finalmente, aunque el sector en el que tú estés no se ve directamente afectado, como los demás se afectan, pues obvio que también te va a afectar. Entonces, vamos a poner el video para empezar entonces sin materia luego del video. Perfecto. Por supuesto, no se adelantarán eventos y mucho menos eventos masivos. Seguirán las restricciones de bares y discotecas. Seguirá avanzándose en los servicios de restaurante a través de domicilios. No estarán abiertas ni las universidades, colegios y jardines. Bueno, listo. Entonces ahí vimos ya el anuncio del presidente Duque, donde informa a los sectores económicos que no van a entrar en operación en el corto plazo. Y en virtud de ello estamos hoy con Francisco Córdoba en este ITN Live. Francisco es nuestro invitado, él es administrador de empresas con un máster en política y gestión y fue reconocido por el Instituto de Tecnología de Massachusetts como uno de las personas innovadoras menores de 35 años en virtud de sus proyectos alrededor del blockchain. Que eso pues también puede ser un tema que en otro escenario pudiéramos conversar sobre los proyectos que ha trabajado Francisco sobre blockchain y de hecho cómo pudiera eventualmente el blockchain fortalecer parte de los retos que tenemos con el tema del COVID-19. Francisco, entonces entremos en materia. Esta mañana publicamos por nuestras redes sociales un artículo que escribiste para la corporación donde contabas de manera muy general cuáles son las pautas o los consejos que debe seguir una persona, digamos, en estos tiempos de pandemia o en estos tiempos de coronavirus para no sufrir tantas afectaciones. Entonces yo quiero que tú nos cuentes en principio, a términos generales o a grandes rasgos, cuáles son esos consejos que planteaste en el artículo y luego pues, los vamos desmenuzando uno por uno y vamos analizando sector por sector. Vamos a hablar hoy del sector de los bares, del sector de los restaurantes, del sector de los cines,
¿Qué otro sector, Pacho, se me escapa ahorita? Que también está como, pues todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, el Eventos, turismo, hoteles, claro. hoteles, es decir, todos esos que son personas que están hoy como que en una encrucijada de, hey, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quebrar? ¿Espero un rato? ¿Sigo asumiendo yo la carga financiera de mi negocio durante estos 2 o 3 meses, esperanzado en que la cosa se reactive? Bueno, todas esas dudas son un poco de lo que pretendemos en la noche de hoy ir compartiendo con todos. Entonces, cuéntanos, Francisco, el artículo de los 8 pasos para de pronto solventar la crisis, ¿en qué lo construiste o con base en qué lo elaboraste? Mira, hay un principio básico que, o sea, si ustedes se llevan algo de lo que hablamos hoy es lo siguiente, y lo dijo el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, que para mí es el que mejor ha manejado la crisis del coronavirus, y eso que tiene cientos de muertos al día. Imagínate, es el que mejor la ha manejado y tiene cientos de muertos al día. Después, si quieres, analizamos el por qué. Pero él dice lo siguiente: siempre hay que prepararse para lo peor y siempre hay que esperar lo mejor. Entonces, con esos dos parámetros fue que construí esos 8 pasos. Entonces, el primer paso, pues va relacionado con la primera parte de la frase, que es prepararse para lo peor. Entonces, recuerda que esto puede ir hasta el 2022. Entonces, te concientizas y dices, listo, voy hasta el 2022. Por lo tanto, ¿cuál es mi misión? Sobrevivir y salir adelante. Esa es la misión número 1. Entonces, son los primeros pasos. Después de que tú ya entiendes y dices, oiga, esto va a cambiar, tienes que entender que ya hoy en día, hoy estamos en un nuevo mundo. Y es el mundo de lo siguiente, Juan, que nosotros ya vamos a comprar solo lo que necesitamos. Se acabó el lujo, se acabó el entretenimiento en espacios públicos, se acabaron las vacaciones. Entonces, cuando uno entiende que esos 3 elementos se acaban, bien, y solo vamos a depender de las necesidades, ahí es donde en economía vemos que se va a afectar un principio fundamental llamado la demanda. Entonces, que ahí lo conectamos con el tercer paso. Como va a cambiar la demanda, tenemos que analizar cómo en cada uno de nuestros sectores eso va a cambiar. Ahorita enfocamos sector por sector y si la gente quiere un sector específico lo hacemos. Entonces, va a haber un impacto brutal a la demanda. Luego, entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Recuerda que las bases de las empresas, Juan, es las ventas. O sea, una empresa que no tenga ventas no existe, no importa lo grande que sea. Entonces, tú tienes que, desde tu perspectiva, ya sea como empresario o empleado, ponerte a pensar es cómo voy a aumentar las ventas. ¿Por qué? Porque se van a caer las ventas de la mayoría de industrias, todas van a caer. Te estoy dando datos que hay industrias que se han caído el 100%, ¿listo? Pero hay otras industrias que pueden caer el 50% en ventas. Entonces, cuando tú entiendes que las ventas son los que van a mover las cosas, tienes que ponerte a pensar cómo vas a aumentar las ventas. Y luego, para ponerte a pensar, tienes que ser realista y reinventarte, que ahí está el otro principio, es, ya identifiqué cómo va a cambiar mi sector, identifico que debo aumentar las ventas y ahora sí es el cómo. Y el cómo tienes que ver estrategias totalmente nuevas, enfoques que nunca habías visto y formas de implementarlo muy rápido. ¿Por qué? Porque una vez ya tú decidas una nueva estrategia, que vamos a analizar el tema del e-commerce y otras oportunidades, tienes que aprender a reducir costos al máximo. Es decir, si antes para implementar algo necesitabas 1.000.000 de pesos, ahora imagínate que vas a utilizar solo 200.000 y tienes que obtener los mismos resultados. Entonces tienes que aprender a reducir costos, a negociar para reducir y mantener costos bajos. Y luego, si ya tienes la oportunidad, porque yo le llamo la oportunidad de acceder a un crédito, que ese crédito es para invertir, no en pagar deudas, no en pagar locales que no vas a utilizar, sino en invertir en el nuevo negocio o en la nueva oportunidad para generar algo fundamental, Juan, flujo de caja. Esto solo subsiste con flujo de caja. La economía necesita flujo de caja y tu economía personal en tu casa, imagínate que dejes de tener flujo de caja. Por eso incluso uno de los principios es, imagínate que te puedan despedir y lo más probable es que te van a despedir en un mes. Si tú entiendes eso, cambias la mentalidad y te empiezas a preparar desde ahora.
Pero si esperas a que te despidan para ponerte a pensar, ahí se te complica la situación. Entonces, esos son los elementos y los pasos que yo he analizado, porque curiosamente, Juan, yo leo mucho literatura de empresas en Estados Unidos y los grandes inversionistas, te doy un caso, se llama Kasek. Kasek le invirtió a Rappi, ¿listo? Y tú sabes que Rappi es la empresa colombiana que más ha recibido plata, $1.000 millones de un grupo japonés llamado SoftBank. Kasek mandó un comunicado, un memorando a todas sus empresas. Y los principios que les dicen son muy parecidos a los que yo les acabo de contar. Y les dicen, imagínense que sus ventas van a caer a 0 durante los próximos 6 meses. Imagínense que su sector se va a hacer el más afectado. ¿Qué debe hacer al respecto? Entonces, si ven, él le está recomendando pensar que va a llegar lo peor, pero siempre debes esperar lo mejor. Y esa es parte de la característica de la raza humana. Ok, excelente esa, digamos, todos esos puntos que condensaste en el artículo. A mí me llama poderosamente la atención que mira cómo lo que planteas es que, oiga, usted prepárese para el peor escenario, así incluso usted esté dentro de los sectores que en teoría van a recobrar su normalidad, porque hoy, es decir, el lunes o el martes, van a hacer reapertura de ciertos sectores, la construcción, la ferretería, algunos talleres, etcétera. Y ellos dirán, bueno, ya esto para nosotros se acabó, pensarán ellos. Ellos deberían decir, este tipo de empresas y todas las empresas deberían considerar como que, oiga, podemos salir mañana, pero puede que dentro de 15 días o un mes nos manden otra vez a cerrar a todos y que no nos dejen salir durante 4, 5 o 6 meses y en ese escenario vamos todos a quebrar. Bueno, ya para entonces entrar en el tema, en el quid del asunto, tengo sectores o tenemos sectores que están bastante preocupados, tú nos acabas de mencionar, algunos están asociados y han ya emitido comunicados. Todo el gremio de los restaurantes, de los bares, acá en Montería particularmente, ya se quedaron en quiebra. Es decir, la mayoría dijeron, oiga, no tengo cómo sostener un arriendo de varios millones de pesos que puede costar una nómina de empleados, así sea de 3 personas, me cuesta y no tengo un peso. ¿Tú crees que ese tipo de industrias o de sectores que no van a poder recuperar su actividad económica en el corto plazo, porque no lo van a poder hacer en lo que queda de este año, y aún haciéndolo, yo creo que la gente no va a ir a, digamos, no va a tener como interés en ir a restaurantes o ir a ese tipo de aglomeraciones por el miedo post-COVID que va a quedar? ¿Tú crees que ese tipo de negocios tengan la forma de reinventarse sin cambiar su modelo de negocio? Es decir, yo soy un bar que vende licores y vendía licores o cerveza todas las tardes a partir de los jueves hasta el domingo. Y a mi bar iban universitarios y gente que salía del trabajo a tomarse una cerveza y a comerse algo. ¿Tú crees que ese tipo digamos, de negocios que tenían ese modelo de negocio así, tengan forma de reinventarse o les toque definitivamente decir, oiga, no, rematemos esto, liquidemos, quebremos, lo que sea, y dediquémonos a otra cosa? O sea, ¿qué crees tú que, así como para ellos, para los demás, es decir, cada sector tiene la forma de reinventarse y seguir siendo lo que son, o tienen que definitivamente ir buscando otras formas de economía? Mira, Juan, yo creo que todo negocio, sin importar, debe reinventarse. O sea, esto es un campanazo global a la reinvención empresarial. Y te lo digo por lo siguiente, Juan, ¿tú te acuerdas Nokia qué hacía antes de hacer celulares, por ejemplo? No sé. ¿Ven? Western Union antes de hacer transferencias monetarias. Western Union, por ejemplo, ha cambiado 3 veces su modelo de negocio en manos de 100 años que lleva como negocio, imagínate. Primero comenzó con transporte de pasajeros en la época del Gold Rush en los Estados Unidos, imagínate. Otros eran manufacturadores de colchones y luego se volvieron compañías de tecnología y luego se volvieron compañías fintech. Entonces, las empresas que se sostienen son las que se reinventan. O sea, nadie con el primer producto es que se va a mantenerse ahí. Eso sería un error gigantesco y es un error empresarial. Entonces, aquí ya hay un campanazo, pero yo digo es un martillazo gigantesco que nos golpea a todos. ¿Listo? Analicemos por qué. Porque el principio básico, recuerden, se llama distanciamiento social, que es que yo debo mantener una distancia entre 1.5 y 2 metros para evitar que el R0, la tasa de contagio, aumente. Entonces, si tu sector está dentro de lo que se llama distanciamiento social, es el número 1 a ser golpeado. Y si lo analizamos sector por sector, es los
las discotecas y bares. Juan, nadie va a poder bailar este año, se los aseguro. ¿Sí? Nadie va a ir a pachucharse allá, nadie va a darle un beso a una desconocida al que no sepa que ya tiene el test del COVID-19. ¿Sí? Eso sería ya high risk, ¿listo? Alto riesgo. ¿Sí? Entonces los jóvenes universitarios, por ejemplo, que hoy en día están encerrados y normalmente van a los bares, no van a tener bares, no van a tener discotecas. Entonces, tú eres un dueño de un bar y una discoteca, ya tienes que asumir eso. El distanciamiento social te quebró, ya. O sea, ese es el primer elemento. Entonces, si tú ya entiendes eso, ya debes decir, listo, ¿qué otro negocio puedo armar basándome en el know-how que yo tengo o en otras oportunidades que yo descubra? Pero el error máximo es creer que en 2-3 meses el gobierno va a autorizar a los bares a abrir. ¿Sí? Ese sería el error craso. Entonces, decir, listo, pues por lo menos los echo y yo puedo mantener estos 3 meses el local comercial y luego volveré. Pues no, le cuento que si usted es de este sector, bar y discoteca, todo 2020, y yo diría que mitad año del 2021, por lo menos la gente no va a poder ir a rumbear, a menos que los pongas a rumbear a todos con trajes, Juan, y a todos con casco. ¿Y quién va a querer ir a rumbear con traje o casco? ¿No? Entonces hay que ser realista. Entonces ahí es donde tú tienes que analizar y decir, oiga, pucha, si tú eres el dueño del establecimiento, que sería lo óptimo, ¿cómo lo puedo transformar? Y aquí es donde yo lo relaciono con los restaurantes, con las famosas dark kitchens o cocinas fantasmas. Mira, te cuento algo, Juan. En Estados Unidos, el fundador de Uber, que te acuerdas que lo despidieron por unos problemas, cuando Uber salió a bolsa, el tipo empezó a vender acciones. Y durante 6 meses vendió todas sus acciones. Imagínate, el tipo creó su compañía, una de las más grandes del mundo, pero lo primero que hizo fue vender acciones y todo el mundo decía, oiga señor, ¿por qué vende tantas acciones? El tipo visionó y dijo, oiga, el futuro de los restaurantes se llaman cocinas fantasmas. ¿Qué es? Adecuar un establecimiento, ¿listo? Para que toda la logística dentro del establecimiento sea para delivery e incluso para que la logística sea hacerle delivery a otros restaurantes o hacer comida para otros restaurantes. Te doy ejemplo. Tú puedes convertir esa discoteca en una dark kitchen, una cocina fantasma, y ahí estableces hasta 3-4 marcas diferentes de comida, haces todo el proceso logístico y luego te unes a Rappi, a Uber Eats, creas tu propio Rappi, etcétera, y de esa forma creas un modelo de negocio. Entonces, si ves, si esto lo creó, imagínate, el fundador de Uber en los Estados Unidos, ahorita el negocio de él está un boom impresionante, porque esas cocinas fantasmas, entonces la recomendación, busquen el tema de cocinas fantasmas, cómo las pueden armar, porque ustedes ya tienen cierto conocimiento. Ahora bien, Juan, fundamental, todos estos negocios necesitan delivery. E-commerce va a ser clave. Entonces, ya tienes que buscar un buen sitio de e-commerce, tienes que ir a Shopify, te lo recomiendo muchísimo. Yo incluso en mis proyecciones de este año dije que Shopify iba a crecer mucho, lo que pasa es que no sabía que iba a ser por una pandemia. Yo también dentro de mis predicciones de este año dije que va a haber una crisis mundial, lo que pasa es que no sabía que era por la pandemia, pero bueno, se dan estos dos factores. Entonces Shopify es buenísimo porque tú muy fácil puedes setear tu negocio online para que la gente compre cosas. Y luego ya puedes incluso hacer tu propio sistema de logística porque la gente está desempleada, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si ves, entonces ya estoy repensando diciendo, oiga, va a estar cerrado, ¿qué herramientas puedo utilizar con lo que yo ya sé? ¿Listo? Y con lo que yo ya no pueda después de hacer todo este análisis, sí lo mejor es cerrar la empresa, Juan. Porque si no, la carga tributaria, la carga económica, el pedir, por ejemplo, que me parece súper estúpido, el pedir un crédito para sostener una nómina de un bar es lo más estúpido del mundo que alguien podría hacer, por ejemplo. Entonces son cosas de realmente entender la realidad y ponerse a pensar. Tú dices que un error podría ser, de hecho, el gobierno ha dicho, oiga, tenemos líneas de créditos para las pequeñas y medianas empresas, para que vayan, bueno, están teniendo problemas para que les den los créditos porque dicen que si no tienen ventas de 2.000 millones de pesos al año, no se las dan. Pero aún tú consideras que es un error, yo como pequeño empresario, dueño de un bar, ir a prestar ahorita, o sea, acogerme a ese beneficio del gobierno
para solventar mi nómina o mis gastos fijos, arriendo, energía, bueno, en fin, esperanzando en que cuando ya se acabe la pandemia, pues listo, como voy a empezar a recibir nuevamente ingresos, empiezo a amortizar las deudas. ¿Tú sabes? ¿Tú crees que eso finalmente es una pésima idea? Es un error garrafal, Juan, porque hay que recordar que estamos en Colombia y no estamos en Italia o en España. Yo te voy a dar casos. Yo estudié una de mis maestrías en la Universidad de Deusto en Bilbao, que se conoce como el País Vasco, es la parte norte, y allí, ¿sabes qué hicieron? Todos los préstamos, ¿sabes a qué tasa de interés para las empresas? A 0% de interés. Pregúntate si alguna de las líneas del gobierno, Bancoldex o líneas de los bancos, a qué tasas le están prestando a la gente. Entonces, por lo menos en España se dieron cuenta y dijeron, oiga, la forma de sostener las empresas es por lo menos dándoles 0% de interés, imagínate, por 5 años, por 5 años. Ahora, veamos la realidad colombiana. Hay una línea gigantesca del gobierno que son 12 billones de pesos, pero te doy un dato, de esa línea ya se ha gastado 1.2 billones y el 80% lo gastó el Banco de Bogotá. Curiosamente, no dicen cuántas empresas, pero ellos dijeron, no, vamos a mandar a 1.000 ejecutivos de cuenta y ya tenemos 1.500 empresas negociadas. Miren, son 1.5 millones de empresas y el Banco de Bogotá tiene 1.500. ¿A cuánto está impactando con ese 1.2 billones? Es la pregunta. Pero vamos a la pregunta concreta. Si yo tengo un bar o una discoteca y me acojo a esa línea de crédito del gobierno, me estoy clavando un puñal gigantesco. ¿Por qué? Porque recuerda que tu sector está en lo que se llama sector rojo, sector de distanciamiento social, y te exige, pon atención Juan, que si te acoges a esa línea, que tienes que conservar tu nómina por lo menos 3 meses. Tú estás pidiendo plata, obviamente estás sosteniendo a tus empleados, pero después de esos 3 meses, donde no vuelvas a tener un número de ventas medianamente decente en tu negocio, no solo ya te gastaste la plata que pediste prestada, sino que ahora tienes los empleados todavía allí y todavía no se ha restablecido el negocio. Cuéntame si eso es un buen negocio para un empresario. No lo es. Es un negocio muy bueno, claro que sí, pero para los bancos, creo yo, que van a ser Sí. muy seguramente los que siempre sacan partido de todas las situaciones y de esto del Ajá. COVID, pues creo que van a seguir fortalecidos porque van a ser de alguna manera los que van a tener el control sobre muchas empresas que sí van a incluir en los Correcto. préstamos para poder sobrevivir. Eh, Muchos de estos negocios, de hecho, lo que están haciendo son formas de no morirse de hambre, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, los bares, las discotecas que se dedicaban a la apertura de los sitios para hacer rumba, para hacer bailes, para hacer presentaciones, están siendo ahora como otros distribuidores de licor, es decir, migraron rápidamente, bueno, porque ellos normalmente dentro de su actividad comercial vendían licor, ¿no? Allí, pero digamos que en el marco de los eventos. Ahora, como están cerrados, como para no quedarse sin hacer nada, porque igual tienen unos costos fijos, venden licor, o sea, eso es lo que están haciendo. Bueno, vamos a vender el ron y el trago y la cerveza y todo lo que vendíamos aquí, es lo único que podemos hacer. Bueno, ya revisamos restaurantes, revisamos bares y como conclusión general es cero préstamos por ahora, cero préstamos, prepararse para lo peor, es decir, vaya pensando en reinventarse y si tienen que cambiar de sector, toca, Hágalo, toca, hágalo. hágalo, Juan. Pero, y agreguemos un tema. En restaurantes, los restaurantes sí se van a abrir. Entonces, los que yo veo un punto negro es bares y discotecas. Eso sí, nulos todo el 2020, 2021. Restaurantes se van a abrir, no sabemos cuándo, no sabemos con qué condiciones, porque recuerda lo siguiente, los restaurantes que se están abriendo en Corea del Sur, que es de los países que nosotros vemos súper avanzados en el tema, los restaurantes que se están abriendo en Alemania y los restaurantes que se están abriendo en Suecia demuestran que tienen un flujo de personas del 10 al 20% de lo que normalmente tenían. Claro, Imagínate. claro, es que esa es la pregunta. Yo quisiera preguntar a la gente que está aquí escuchándonos y viéndonos si mañana o dentro de un mes o 2 meses reabrirán restaurantes con todas las medidas preventivas, bueno, en fin, que te echen en algún tipo de sustancia en la entrada, en los zapatos, etcétera, que las mesas estén a 5 metros una de la otra. Uh -huh. ¿Ustedes se motivarían a ir a comer dentro de 3 meses a un restaurante? Es decir,
¿Cómo piensa la gente? No, yo creo que la gente, yo por ahí he tenido la oportunidad de conversar con algunos amigos y amigas y dicen que, oye, así reabran restaurantes, yo no quiero ir a comer a la calle, o sea, yo no quiero, es decir, yo creo que el tema del subconsciente, de que hay una amenaza ahí afuera invisible, así todo llegue a la normalidad, incluso así digan que no, que ya el R0 bajó, el R0 bajó, o que inclusive la vacuna, yo creo que eso va a ser un proceso paulatino, como cuando a ti te destrozan la economía y tienes que empezar a restaurarte poco a poco, o sea, toda empresa cuando arranca, tú debes saber bastante del tema, tiene unos meses como muertos, como para el que te dicen que no sé cómo le llamarán los administradores de empresa, como para que lleguen al punto de equilibrio, que Correcto, punto de equilibrio. se demoran varios meses allí como a pérdida, por decirlo, pero hace parte como del proceso. Creo que eso va a ser parte de lo que va a pasar acá, o sea, la gente tiene como que arrancar, no, yo tenía 10 años con mi negocio, con mi restaurante, sí, pero ahora es como si tuviera cero, o sea, como si fueras a arrancar de cero el negocio, porque pues la situación cambió muy abruptamente. Francisco, la gente que se dedica al entretenimiento en las calles, los que hacen eventos, los que tienen, por ejemplo, los cirqueros, los que tienen teatros, los que tienen todo el tipo de, como de fiestas para animar, bueno, o sea, todo lo que es entretenimiento, no digamos que callejero, porque también puede ser hindú, pero es gente que se dedica a entretener con su cuerpo, con sus caras, pero para un público, o sea, para un público, o sea, que correcto. La participación. ¿Qué pueden hacer ese tipo de personas? Mira, yo estaba viendo cosas que están sucediendo en Alemania, ¿sí? Tú te das cuenta que Alemania no tiene cuarentena por varias razones, entre esas ellos tienen una cantidad impresionante de tests, tienen un rastreo súper específico y tienen disciplina, que aquí carecemos totalmente. Entonces Alemania no tiene cuarentena y hoy en día, si tú buscas videos de Berlín y demás, me envía una amiga y la gente está en los parques, pero tienen que mantener las distancias y 2 o 3 personas. ¿Sabes qué están armando? Que la gente en sus vehículos lleguen a un parque y están viendo ahora películas como cuando ocurría en los 60s en los Estados Unidos, ¿sí? Ese tipo de entretenimiento es el que se está creando. Entonces, yo creo que, digamos, mientras tengamos distanciamiento social, no va a haber ese entretenimiento. Pero una vez se abra, tiene que buscarse esas alternativas como la que te estoy diciendo. Sí, una alternativa donde, como cada uno está en su vehículo, no hay posibilidad de contagio, ¿sí ves? Pero entonces ya no puedes hacer el circo en un espacio que normalmente tú admitías a 500 personas y todas apeñuscadas. Lo máximo que te van a admitir es que esas 500 pasen a 150 personas, y eso que con un espacio grande entre persona y persona. Entonces ahí es donde también debes calcular los costos, porque tú lo acabas de decir, un negocio tiene punto de equilibrio, pero un negocio tiene unos costos mínimos que yo debo cubrir y yo calculo algo que se llama el margen. Les cuento que a todos les va a caer el margen, porque si te va a obligar la norma, haz de cuenta como sucede con el Transmilenio te dicen, listo, pasa del 100% al 35%, entonces ya te estoy quitando 65% de margen, mira a ver si es rentable el negocio. Entonces eso es muy complejo. Además, Netflix acaba de publicar hoy que solo 2 países en el mundo todavía están haciendo producciones de cine y televisión. Si puedes adivinar cuáles son, Juan. ¿Qué se te ocurre? Pues yo creería que Estados Unidos. Rusia, dicen por ahí. No, Estados Unidos también, yo creería, ¿no? Porque esos locos están haciendo eso. No, todos los actores están encerrados, Juan. Hollywood por primera vez se paralizó. Mira, este fenómeno del coronavirus no había ni siquiera ocurrido en las 2 guerras mundiales. En las guerras mundiales hubo una cantidad de producción. Era una producción pues bélica, era una producción en contra de los nazis o en contra de los japoneses o en contra de los americanos, pero había producción de cine grandísima. Hoy en día solo Corea del Sur e Islandia tienen producciones activas. Entonces, para todos los que producen aquí en Colombia cine, que por ejemplo la famosa ley de cine ayudó mucho, ¿sí? Para todos los que hacen producciones pequeñas, no, o sea, no pueden hacerlo hoy en día, y porque todo está paralizado en el mundo. Entonces te doy un tip: todas esas series que estamos esperando para el otro año, todas esas producciones que estamos esperando, mira, Disney
Disney, pongan atención, Disney, ¿saben qué hizo? Obviamente tiene gente muy inteligente, han ganado mucha plata porque esa empresa tiene muchos años, ¿no? Casi 100 años, diría yo. ¿Saben qué dijeron? Cuando se dieron cuenta del coronavirus, dijeron, ¿saben qué? Nos tocó cerrar todos los parques, que son impresionantes. Uno visitar Disney es una de las mejores experiencias si uno vaya de adulto. Y Juan, en vez de decir, voy a mantener la nómina por 3 meses y voy a pedir un subsidio al gobierno, despidió a todo el mundo, Juan. Despidió a todo el mundo de todos esos parques. Obviamente eso tiene un impacto terrible. Son casi 43,000 personas que despidieron, pero es porque se dieron cuenta que ni siendo Disney, con toda la plata del mundo, con todas las marcas del mundo, podían mantener los famosos SeaWorld y demás. ¿Qué está haciendo Disney? Y es la recomendación para todos, pues te va a tocar buscar la forma, ahí sí literalmente, de hacer contenido para YouTube, de hacer contenido para Instagram, de volverte youtuber, instagramer, tiktokero, o sea, Pero, todo lo que no querías. Uno se pregunta, bueno, también se puede hacer por realidad virtual y realidad aumentada, Sí. pero ¿cómo llevo yo la experiencia, por ejemplo, de un tobogán, de una montaña rusa o de una atracción de esta, que a veces son como lo que motiva a cierto tipo de personas a ir a este tipo de parques por internet? Pues yo creo que lo puedo hacer, digamos, con unas gafas de realidad virtual, de pronto las puedo simular, pero o sea, ¿hasta dónde llego? Es decir, yo pagaré un ticket por ver un video de Mickey Mouse bailando con Minnie, o sea, no sé. De pronto uno porque va con la familia, va con los hijos y ve el show. Y sí, o sea, es como por el momento, por todo lo que eso trae, ¿no? Sí. Pero por internet, pues, Ajá. no sé si la gente está dispuesta a pagar. O sea, yo creo que son muchísimos los retos, pero pues el mensaje es como que las empresas no deben quedarse quietas, deben ser muy visionarias. A mí me preocupa lo que va a pasar con los cines acá en Colombia. O sea, cuando Munir Falá, el presidente de Cine Colombia, anunció recién, yo creo que unos días antes de la cuarentena Sí. del lockdown, que él voluntariamente iba a cerrar las salas y las cerraron por 10 días. Y él de pronto pensó, no, pues esto como que va a volar. Y la cerró por 10 días, luego la prolongó como 2 semanas más y ya, o sea, luego pues ya todo el mundo cierra. Él había planteado, yo le voy a pagar a mis empleados estos 10 días, y esto, claro, porque la gente dice, bueno, por malo que dure esto, que dure un mes, ya vamos para 2 meses y la expectativa es que por lo menos yo no sé cómo va a pasar con los cines. Y ese es uno de los planes tradicionales de la familia colombiana, sobre todo por los costos, porque los cines han abaratado, entonces ya hay 5.000 pesos puedes ir al cine y los cines quedan muy cerquita del barrio, de pronto no pagas dinero en transporte, etcétera, pero ya la gente no va a tener ni siquiera esa forma de entretenimiento. Bueno, sí, tienen Netflix, tienen Amazon Prime, etcétera, pero yo lo pregunto es, la gente que trabaja en los cines, la industria, pues no del cine, o sea, no, sino como en los teatros, en los que exhiben cine. ¿Qué puede haber para ellos? Yo he dicho que por aquí están haciendo como cine al parque también, pero bueno, pero en el fondo, ¿cómo van a ellos a monetizar esa cosa? No. Juan, mira, hay un tema y a veces pues puede sonar muy cruel y por eso hay que analizar desde el punto de vista económico y del empresario. Luego lo analizamos desde el punto de vista del empleado, ¿no? Y la gente como empleada dice, oiga, pero Francisco está diciendo que si el negocio del bar no funciona, no debería pagarle, ¿cierto? Esos 3 meses. Pues desde el punto de vista económico es cierto, porque no se puede, ¿sí? Entonces o sea, Cine Colombia va a llegar a un punto, la gran ventaja es que Cine Colombia es una empresa bien manejada, ¿listo? Es una empresa que tiene reservas, pero va a llegar un punto donde Munir va a decir, oiga, ¿hasta qué momento puedo yo pagarle sabiendo que yo llamando a Duque todos los días, el man me dice, oiga, hasta que yo no sepa qué hacer con el distanciamiento social, yo no le abro ningún cine. Entonces, al final tú vas a despedir a la mayoría de gente. Con el Eso dolor va a de tu alma, ocurrir. con el dolor de tu alma lo vas a hacer en Sí, caso de por más que quisiste, o sea, sí. tú eres un empresario social y dices, ¿sabe qué? Yo he escuchado empresarios muy buenos, te voy a dar el caso, hay una compañía en los Estados Unidos que está en bolsa y vende steaks de carne, Juan. Y dijo el tipo, mire, ¿sabe qué? Voy a reducir mi sueldo y el de todos los directivos a $0. Entonces todos, uy. Voy a reducir el sueldo de toda la compañía en 30-40%, pues porque toca. Pero me va a comprometer a no despedir a nadie porque él sabe que él puede transformar su negocio, porque todo lo puede volver dark kitchens, e-commerce, cocina, restaurante.
Pero un negocio como el cine, sin importar que tú quieras incluso poner todas tus ganancias que has tenido como empresa durante 20 años, que tú puedes decir, ¿sabe qué? Yo me doy a mis empleados y todo lo que yo he ganado durante 20 años se los voy a dar. Entonces tú dices, listo. La gran pregunta, Juan, es hasta cuánto te alcanza esa plata, sabiendo que tu modelo de negocio ya quedó absolutamente destrozado. Me gustó lo que tú acabas de decir. Todos los restaurantes, empresas de estos sectores deben considerar como si empezaran en el día 1. Entonces, en el día 1, tú tienes que volver a analizar cuánto efectivamente vas a vender, cómo y cuáles van a ser los costos. Y sabiendo eso, tienes que saber a quién vas a dejar en la empresa. Entonces, tú puedes hacer esos cines al parque, o Munir Fagar puede darse la idea de Alemania y organizar esto que te digo que los carros pueden ir a ver, pero al final tú sabes que un cine, mira lo siguiente, cuánta gente cabe en una sala de cine versus cuánta gente cabe en un cinepark, ¿cierto? De esta manera, entonces por lo tanto tus costos, sabiendo que las mayores ganancias de los cines vienen desde la confitería, por ejemplo, no ni siquiera de la venta de tickets. Ahí No, es un sector supremamente complejo. y otro asunto que también vale la pena que reflexionar alrededor de ello es cómo este tipo de cambios van a ser exclusiones sociales. Por ejemplo, ese cine al parque, la idea es que la gente vaya en su coche, lo estacione y la gente que no tiene coche entonces no puede disfrutar del cine. Es decir, ¿qué les toca hacer? O sea, se quedan por fuera. La gente que no pueda pedir domicilios. O sea, yo creo que esto implica retos para todos, pero también plantea un reto desde la exclusión, porque va a haber hay un sector que ya está excluido por la falta de acceso a nuevas tecnologías y que si todo se virtualiza o se digitaliza, pues van a estar más excluidos. O sea, si hoy están excluidos, bueno, no hoy, si hace 2 meses estaban excluidos, dentro de 3 meses van a estar más excluidos porque van a acceder mucho menos a las ofertas de servicios. Tú no puedes, por ejemplo, hoy ya tú no puedes hacer trámites gubernamentales de manera presencial. Ya tú los haces por internet. No puedes poner una tutela, sino que la radicas por internet. Y sí, digamos que para que tiene internet y tiene una computadora, pues chévere, porque se ahorran los pasajes y se ahorra de pronto la cola y el calor y lo hace mucho más chévere. Pero el que no tenía ese recurso, sino que hacía su tutela a mano, la escribía porque se puede, y la llevaba porque no tenía forma de mandarla, ¿qué se hace con esas personas? Digamos que son retos que ya son a nivel ya de política de Estado, de cómo cómo el Estado se reorganiza para este tipo de cosas. Hay otro sector que si bien no se está afectando todavía de manera directa, yo creo que se va a afectar indirectamente. Y le voy a poner el ejemplo puntual, el de la educación. Dice mi hermana, hoy hablé con ella y me dice, por ahí le mandaron las tareas a Julián, que es el hijo de ella, me dice, yo creo que lo voy a sacar del colegio. O sea, porque, en todo caso, yo lo que le están enviando por ahí, yo no lo organizo acá, igual yo no lo voy a mandar al colegio así esto se restablezca. Yo mejor lo saco y ya, y el otro año mira a ver qué. Yo le sentía como que, hey, si esto va a ser así, ¿qué sentido tiene tener yo niños metidos digamos, en el colegio? Obvio. O sea, ¿para qué? O sea, entonces tienes hasta que reformarse el sistema educativo donde diga, oiga, bueno, no sé, los que son de jardín y prejardín, educación en casa, y ya a partir del primer grado o del grado que está reglamentado, no sé de qué modo, porque es que la gente va a perder sobre todo la educación privada. La gente va a perder la motivación, porque ¿qué te motivaba a ti poner un niño en un colegio privado? Pues la calidad de la educación, de pronto las atenciones, de pronto la infraestructura y el tiempo que iba a permanecer allá él por lo menos custodiado. Entonces se ve que estaba en buenas manos. Ahora no, porque tú dirás, no, pues me toca igual contratar a una persona para que lo cuide acá en la casa, en el tiempo que yo no voy a estar, para que le supervise las tareas, o sea, vas a incurrir en doble gasto. Y como toda la economía, o incurre en uno o incurre en el otro, más no en los dos. Entonces, ¿qué crees tú que las escuelas, porque las escuelas dicen, ¿por qué crees tú que las escuelas están tranquilas? Porque como ya dijeron que todo va a ser virtual, entonces ellas se han sentado como bajo la sombra. No, listo, ya esto se va a manejar así, y cada profesor en su casa manda las tareas, tú sabes el complique que está generando esto para los padres de familia, es decir, ahorita porque estamos en cuarentena, pero si la cuarentena llegara a liberarse para los adultos y los chicos quedan digamos, en casa, ¿quién los va a acompañar a hacer tareas? ¿Quién los va a acompañar a
digamos, en la computadora para que interactúen con la profesora o con el profesor. O sea, Ujú. son retos y yo creo que muchos establecimientos están confiados en que como son intocables porque es un servicio, digamos, esencial y fundamental que no se puede parar, ellos dirán que van a ser intocables, pero entonces, ¿qué pasa desde el punto de vista del cliente? Que dice, no, pues yo para esto mejor no pago. O busco una oferta más económica, porque pues si me lo están haciendo por internet y no es como, pues, como yo lo tenía planeado, pues yo pago menos por eso. Sí, ahí hay varios fenómenos. El primero es que todo el 2020 no va a haber clases presenciales ni en colegios ni en universidades. Eso hay que tenerlo absolutamente claro. Dos, cuando se restablezcan la presencialidad, lo más parecido va a ocurrir a lo que ya está ocurriendo en China y está ocurriendo en Dinamarca. Entonces, ahí es donde uno empieza a observar fenómenos. ¿En China qué es, Juan? Tú sabes que China es una sociedad absolutamente organizada, disciplinada y con un control del Estado bien grande. Quisiera que fuera absoluto, pero bueno. Todos los niños cuando van, primero tienes que ahora los salones de clase cambiarlos. Entonces, si antes en un salón recibías a 50 chinos, ahora solo vas a poder recibir a 15. ¿Listo? Entonces, eso tiene unas implicaciones a nivel de cada colegio e institución grandes, porque tú tienes, no sé, 1000 alumnos en un colegio y a todos los tienes apeñuscados en sus clases. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba éramos 45 alumnos, ¿cierto? En promedio, pues ya no se puede porque la normatividad y el protocolo que se va a establecer, ahora todo apunta a protocolos, Y fíjate que va a eso decir, oiga, todavía se da en algunos colegios, los grupos son de 40 y hasta de 50. por eso, la mayoría de colegios son así, entonces, pero ahora todos los colegios se van a volver como los colegios elitistas que eran de 15 estudiantes. Pero entonces ahora la pregunta es, ¿dónde metes a toda esa gente? ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el planteamiento de Alemania y Dinamarca? Todos los kindergarten y todos los chiquiticos en la casa. Ese fue el planteamiento. Y desde, por ejemplo, cuarto de primaria en adelante, que utilicen incluso los salones que teníamos para cuarto de primaria hacia abajo. ¿Sí? Para de esa forma redistribuir el número de estudiantes y que se conserve lo de 15, 16 por salón. Ahora agrega que las actividades grupales no puede haber más de 2 o 3 chicos. Imagínate eso. Entonces, cuando se restablezca la pseudonormalidad o lo que yo llamo normalidad post-COVID, cambia necesariamente la forma de organización ahí, van a prohibir todos los juegos, por ejemplo, todos los deportes, entonces no vas a poder llevar a tu niño a que juegue fútbol como les gusta acá, porque no se puede, porque ya es un deporte de contacto y demás. Entonces, lo que tú dices, efectivamente va a cambiar la legislación para uno asegurarse que pues ya no necesites registrar a los niños en el mismo colegio que tenías. Tú incluso puedes registrar a los niños en cualquier colegio que te ofrezca lo que tú estás buscando, incluso a un precio mucho menor, porque además ya no vas a poder utilizar las instalaciones físicas, que eso era un valor agregado gigantesco y los colegios invertían e invertían en eso y al final no lo vas a poder utilizar. Entonces sí va a Sí, haber un bajón grandísimo en el segundo semestre, ya se va a de ver, hecho, Juan. sí, de hecho, fíjate, ahorita que mencionas ese tema, recuerdo otro de los pensamientos de mi hermana que me dice, oye, si el colegio se está ahorrando una cantidad de dinero en energía, en Uh agua, -huh. en gastos administrativos, es decir, ¿por qué también no reflejan eso, digamos, en las pensiones por lo menos de este año? Entonces, fíjate cómo yo creo que, o sea, tú tienes que reajustar el modelo de negocio y eso implica inclusive hasta tu estructura de costos, de cómo vende, los valores, etcétera, Uh -huh. para poder mantener esa clientela que eventualmente todavía llegues a tener. Llegamos a otro sector de la industria que ciertamente es bastante afectado, que les quiero aprovechar para saludar acá a la gente que está en línea. Bueno, no sé si todavía estarán en línea: Jorge, Anamile, Elías, Rodríguez Blanco, Jenny Fabra, Francisco Antonio Córdoba, y tu papá. Mi padre, un saludo muy Un saludo grande. muy especial Y a mi mamá. A Rodolfo Llanes, a George Villa, y bueno, ahí tenemos otras personas que no puedo saber quiénes son. Entramos a los conciertos, Francisco. Los conciertos son otro gran sector que va a estar deshabilitado, desactivado por mucho tiempo, o por lo menos en lo que resta de este año. Sobre todo porque el concierto tiene esa característica de que es masivo, o sea, son miles de Uh personas -huh.
Creo que es de los que más van a estar limitados por mucho tiempo más allá de este año. Esos empresarios de los conciertos, como dicho, ¿cómo va a ser un concierto y cómo una persona se va a motivar a pagar por un concierto en adelante? Ah, pues no, ¿qué te motiva a ti a ir a un concierto? O sea, ¿qué te motiva a ti a ir a un concierto? No sé, sentir la experiencia de ver al artista en vivo, sentir la energía de la gente que estaba a tu lado, que Ujú. gritaban y cantaban las canciones a tu lado, etcétera. Y pues listo, ahora lo van a hacer muy probablemente por internet, listo, y te lo van a mostrar por internet y vas a ver al artista ahí cantando y tú en tu casa, en la comodidad de tu casa, relajado, viéndolo, pero no es lo mismo. Es decir, si es sostenible un modelo así como que listo, entonces hagámoslo por internet o esa industria tiene que hacer un hueco total de ver qué es lo que van a hacer para que sigan siendo una industria rentable. Sí, mira, y ahí hay dos cosas, ¿no? Entonces está el tema de los conciertos y eventos grandes, ¿listo? Sí, grandes eventos. Y quiénes son los que se afectan. Entonces, todos los artistas, tú sabes que la mayoría de artistas ganan dineros por sus conciertos, no por la venta de discos, no por Spotify, no por Deezer, ¿listo? Tú sabes que los eventos se sostienen es cuando tú llegas a un punto de equilibrio de cientos o miles de personas. Los hoteles grandes, como por ejemplo tú vas a un Sheraton y a otros hoteles, se sostienen es porque allí es donde van las convenciones de las compañías, que son convenciones de 500 personas o más. Mira, todo esto, por lo menos hasta el segundo semestre del 2021, va a estar absolutamente neutralizado. Todas las iglesias, ¿listo? Especialmente las iglesias protestantes, evangélicas, que reúnen gente para sus diezmos, que ahora están intentando hacer su diezmo virtual, ¿listo? Sí. Pues todo ese encuentro, ese va a acabarse. ¿Por qué? Porque sabemos si, mira, la norma dice que no haya aquí personas, reuniones de más de 3 personas y que se controle todo el tema del movimiento. Imagínate en un concierto, o sea, máximo un concierto podría haber que 50 personas que cada una entre cada 5 minutos y luego les tienes un espacio de 1.5 metros entre cada persona, entonces no tiene lógica, ¿sí ves? O sea, en la época COVID, no ni siquiera en la época post-COVID, no tiene lógica el concierto porque además agrégale el otro elemento. Generalmente los dueños de todos estos eventos hacen sus cálculos y si tú vas a traer a unos Guns N' Roses o un J Balvin o lo que sea, pues vale mucha plata, ¿no? Puede costar 500,000 a $1,000,000, ¿sí? Traerse esa persona. ¿Cuánto vale cada ticket? Aquí en Colombia son re caros esos tickets, entonces por eso hacían las famosas de entre 50,000 y 500,000. Entonces, ¿cuántos tickets deberías vender para poder cubrir solamente el costo de traer a J Balvin o de traer a Ed Sheeran? ¿Listo? Si quisieras traerlo. Y si él quisiera venir en época de COVID, aparte agrégale, ¿no? Eso es lo que hay que agregar. Entonces, no te alcanza. O sea, el modelo de negocio como tal de conciertos ya hoy en día está absolutamente destruido. Ya tiene que ser otro para sobrevivir. Se acabó entonces la industria de los conciertos, por lo menos en la época COVID COVID. y en el horizonte cercano, Sí, COVID. por eso te digo, todo, yo creo que se acabó todo 2020 y gran parte del 2021. Esas son las proyecciones. Bastante, ¿no? O sea, estamos hablando de Brutal. proyecciones que van a dejar a mucha gente, inclusive en líos jurídicos posteriores, porque muchos de esos negocios ya estaban cerrados. O sea, yo me imagino negocios Claro. que ya estaban ya con agenda, los carnavales, los festivales, una cantidad de, digamos, de eventos masivos que, de hecho, ese es uno de los puntos por los cuales no querían posponer los Olímpicos, por la Claro. inversión que ya habían hecho en hoteles, en Ajá. logística, en producción. Dijeron, carajo, o sea, a lo mejor nos contagiamos, pero no podemos perder esta inversión, pero finalmente les tocó, ¿no? Porque, ajá, Les tocó. Mira, Juan, y aparte, mira, uno dice, no, pero es que Francisco exagera. Veamos Alemania, que es un país sin cuarentena, Juan, y ya acabaron de aplazar el Oktoberfest. Ya con eso te dice todo. imagínate, y acá justamente Jorge comenta, Jorge Gutiérrez dice, aún insisten algunos en programar conciertos para el 2020, o sea, para este año, imagínate, casos como el Stereo Picnic, caso Jimmy Festival.
Yo no sé si, Están mal, no están pensando con la realidad, sino con el corazón, y con la inversión, esperando que algo sí, pase. sí, sí, sí. Con la inversión y con el corazón, y es muy difícil de que se dé, sobre todo porque ya estamos casi en la mitad del 2020. O sea, Sí. O sea, Alemania canceló un evento de octubre, Juan, con eso te digo todo. Alemania, que es lo que está más avanzado en este tema. pregunta Jorge por los comentarios que si el COVID constituye un caso fortuito. Supongo que su pregunta va orientada hacia A los abogados. a los abogados. Ahí sí no la respondo ya. Sí, sí, no, va orientada sobre todo en el tema de contratos, porque hay una forma de Ya. resolver los contratos de que las obligaciones se anulan, y una es cuando hay una fuerza mayor. Bueno, entonces, la respuesta, Jorge, la vamos a tener este viernes, que vamos a estar tocando todos los temas jurídicos alrededor de la pandemia. Arrendamientos, les hago enseguida la invitación, todo el tema de arrendamientos desde el punto de vista jurídico, qué es lo que dice el decreto y hasta dónde podemos llegar, y qué fue lo que ese decreto, digamos, cuáles fueron los dientes que ese decreto entregó, porque en realidad, pues bueno, eso ya lo hablaremos el viernes, no es que deje muchas soluciones a corto, digamos evidentes. Todo el tema de comparendos por violación de la cuarentena. Tú puedes preguntar, oye, ven acá, si yo presuntamente violé la cuarentena y me pusieron un comparendo, pero yo considero de que no me lo debieron poner, ¿qué hago? ¿Dónde lo apelo? ¿A dónde voy? ¿Sabes? O me quedo ya con la multa y ya. Entonces, ese es otro tema que vamos a resolver el viernes, ¿qué más vamos a hablar allí? Todo el tema de como tus derechos en cuanto al pago de servicios, o sea, cuándo aplica, cuándo no aplica, todo lo que dicen los decretos, a qué tengo derecho, desde qué monto, el tema de todo lo que tiene que ver con la prestación de servicios esenciales que se ejercen vía tutela, todo el tema de falsos subsidios, de que te envían por mensaje de que tú eres el beneficiario del subsidio solidario y te mandan una URL, bueno, entonces todos los fraudes que se están configurando. De hecho, salió ayer un reporte donde en esta etapa comparado con el periodo del año anterior, se ha incrementado los fraudes digitales. Y con toda razón, porque todo se está haciendo por internet, todo se está haciendo por internet, y pues los delincuentes aprovechan. El delincuente también tiene que migrar, fíjate, o sea, hasta el delincuente se reinventa. Sí, el delincuente le toca cambiar su negocio. Ya no va a atracar a la porque calle. ya no puede robar en la calle, ya no puede robar en un concierto, ya no puede robar en un restaurante. Juan, y yo quisiera dar un aporte, yo no soy abogado, pero sí mi padre me ha dicho, mire, una de las cosas claves es que el COVID cambia todo, y al COVID cambiar todo, hasta cambia la Constitución, Juan. O sea, ya las leyes, los decretos que tenemos no sirven para manejar esta crisis. O sea, la Constitución de Colombia del 91 y sus decretos y los decretos de emergencia que saca Duque no sirven para manejar este mamut, o yo lo llamo un tsunami impresionante. Entonces ahí es donde va a haber una cantidad de complejidades jurídicas, sí, porque esto ya va más allá de fuerza mayor, claro, porque es fuerza mayor para todos. No, y fíjate que justamente el comentario que hace tu papá es muy oportuno, porque como son situaciones tan cambiantes, mira que el presidente pide un decreto hoy y a los 2 días saca otro que trata como de mejorarlo o de Claro, porque es que ni siquiera saben cómo se van enfrentando cada día a una situación. Ahora están pensando cómo van a reglamentar el transporte a partir del lunes para la salida de la gente que todo lo que es construcción, etc. Es decir, cómo yo ahora controlo, sí, porque es que es muy fácil sacar un decreto, pero cómo yo controlo lo que dice ese decreto, que es lo que lo hace complejo. Entonces yo creo que para tener un ordenamiento jurídico sólido y que dé seguridad jurídica a los ciudadanos y a las instituciones, es posible que se requieran algunas reformas estructurales de fondo, ¿no? O sea, que de alguna manera preparen al Estado y al país a lo que viene, o sea, para lo que se está viviendo y para lo que viene, pero con solidez, porque la verdad hay mucha incertidumbre jurídica en muchas cosas, muchísimas. Por ejemplo, fíjate el tema de los arriendos, o sea, es un tema que no está reglamentado, ese decreto no dice nada, y el decreto dice arreglen, o sea, una cosa que podía hacer la gente antes de que saliera el decreto, pues yo puedo hablar con el que yo quiera cualquier asunto que tenga yo con él, ya, no tengo que esperar que un decreto me lo diga. Entonces, bueno, el decreto lo que da es una serie de gabelas aquí, pero bueno, ya como les digo, de ese tema hablaremos en profundidad.
con nuestra invitada el día viernes a las 5 de la tarde va a ser. Francisco, entonces retomando a nuestro tema, ya revisamos gran parte de los sectores, la mayoría pues dijimos algunos apuntes interesantes de cada uno de ellos. No sé si tú tengas algún apunte adicional sobre algún sector que se nos haya escapado o quieras hacer algún tipo de recomendación general tanto para los sectores y para los usuarios de cara a los sectores. Es decir, como yo como consumidor de esos sectores también tengo que gestionar el cambio de cómo va a ser mi relación con esos sectores a partir de ahora, ya, porque yo antes, si era un consumidor, por ejemplo, de servicios de bares y de licor, o sea, cómo yo ahora como consumidor también, pues, ¿qué? Porque la gente se deprime, la gente, bueno, tú tuviste ahorita una charla sobre eso, o sea, cómo ese tipo de transformaciones, si bien afectan al sector productor, como también al usuario, el cliente, que dice, carajo, ya no voy a ir al cine, yo no puedo ir al cine, no puedo ir a tomar una cerveza a un bar, no puedo hacer nada, no puedo ir a un concierto, no puedo ir a ver fútbol, no puedo ir ni siquiera a una misa para tener paz espiritual, o sea, carajo, ¿qué hago? Me pego un tiro, o sea, no sé. Sí, ahí algo clave es recordar lo siguiente. Hoy lo decía mi invitado al Facebook Live que hago yo a las 7 de la noche y él decía, mire, como tenemos tanta incertidumbre, una de las recomendaciones es buscar no leer tanta noticia, sino leer lo que usted necesite que le pueda ayudar, porque de nada te sirve llenarte toda la información del mundo si no tomas acciones al respecto. 2, busca alguna actividad diaria, así sea lavar loza, cocinar, donde desconectes toda tecnología, no te pongas a escuchar un podcast, nada, y te concentres en esa actividad para tener un tipo de paz mental. Y 3, como todo esto es incertidumbre, trata de entender que no puedes controlar nada y trata de vivir al máximo. Ahí sí literalmente aplica lo de vivir cada día, Juan, porque como la incertidumbre es tan brutal, nos toca vivir y aprovechar cada día al máximo. Entonces, ¿qué vemos? Te pueden despedir. Te cuento que te pueden despedir. Mira, en Estados Unidos es tan grave la situación que despiden a 700,000 personas por día. El problema de Colombia es que no tenemos buenas estadísticas, ¿no? No sabemos, pero deben estar despidiendo a miles de personas cada día. Si uno extrapola por tamaño de la población, que ya son casi 350 millones, y aquí 50, digamos que son 7 veces menos, y vamos a suponer que en Colombia no echan tanta gente, son 50,000 personas al día que en Colombia están despidiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si tú entiendes eso, ya te empiezas a preparar. Entonces, no importa si tengas un buen empleo, reduce tus costos a absolutamente lo necesario. No, que es que hay que reactivar la economía, pero es que no puedes porque no sabes si te van a despedir. 2, renegocia ya mismo. Tú vas a hablar del tema del decreto del arriendo, pero ya es hora que negocies, no importa, negocia, o si no le dices no le va a poder pagar y no me va a poder demandar porque todos los juzgados van a estar llenos. Y eso se va a demorar 2 años en que salga el pleito y ya en 2 años pues no se sabe cómo está el mundo, ¿no? 3, que entiendas que puedes buscar oportunidades. Entonces, ¿qué son las oportunidades que hay? E-commerce. Busca cómo colocas tu propia tienda en e-commerce. Hay muchas herramientas y colocas cómo establecer mi propia tienda de e-commerce. 2, ¿cómo puedes hacer cursos? Vas a Hotmart, por ejemplo, y creas un curso nuevo, un sistema nuevo. O sea, tú tienes conocimientos que a la gente le podría servir, ¿sí? 3, haz un nuevo sistema de domicilios. ¿Cómo puedes optimizar lo que tú decías? A mucha gente no le llega el domicilio y si te diseñas algo para que le llegue el domicilio a la gente, así te toca ser el domiciliario al principio. ¿Sí me entiendes? Entonces, al empezar a pensar en esas cosas, al empezar a visualizar cómo va a cambiar la demanda, que es la clave, si tú entiendes cómo va a cambiar la demanda, sabes qué oferta y con qué valor agregado puedes dar tú. Entonces, por ejemplo, les doy una idea chéverísima acá. ¿Por qué no se organizan todos los que manejan licores? Un sistema, como te decía, un correo de la noche, pero donde te selecciono y te enseño de licores y te consigo licores de cierta manera. Es decir, la gente va a necesitar eso. Y yo, por ejemplo, fui a comprar cerveza y me dijeron en el Carulla, no, solo después de las 3 de la tarde.
Y entonces, pues, como ese día fui por la mañana y no quise volver a salir porque no me voy a exponer 2 veces, fuera a comprar cerveza, si alguien me tiene un sistema que me lleva la cerveza, pues yo le digo, y no me cobra tanto, pues le digo, tráigamela. Entonces, si ves, son un conjunto de ideas que tú tienes que ponerte a escribir y a pensar, ¿cómo va a cambiar la demanda? Y yo, ¿cómo puedo dar oferta y con qué valor agregado? Esa es parte del camino que puedes seguir. No podía dejar pasar esta charla contigo para preguntarte por un sector muy importante, el de los eventos tipo conferencias como el que hacemos en la Corporación Aiken, el que tú has participado tantas veces y Days. ¿Qué crees que puede ocurrir con ese tipo de eventos y específicamente cómo pudiéramos llevar ahora los contenidos a las personas más allá de que sea un webinar por internet, una charla? Es decir, cómo motivamos a la gente que consuma los contenidos. Es que acá el tema es de la motivación. Que pongo el ejemplo, un concierto de un artista reconocido por internet no es lo mismo. La gente dice, ah, no, yo me lo veo después, o no, no me lo veo, eso queda grabado, me lo veo después. Es decir, ¿cómo logramos esa? Oiga, vea, si usted no me va a una conferencia de una gente que si bien trata temas interesantes, no es tan famosa como un artista, ahora, ¿cómo voy? Perdón, o sea, si en el mundo en que estamos actualmente, hace 2 meses, la gente lleva poco ese tipo de escenarios, y si lo comparábamos con la cantidad de personas que van a un evento, es decir, a un evento académico van 200 personas, a un concierto van 50.000. ¿Cómo yo hago esa relación de que, oiga, venga, váyase al internet a ver la conferencia? Si la gente que iba al concierto de 50.000 personas tampoco ve el concierto. Claro, claro. Ahí es donde tú entendiendo la demanda, por eso va a ser muy importante seguir la demanda. O sea, algo que debes tú entender cada semana es cómo el sector donde tú estás va modificándose esa demanda, ¿no? Porque se modifica de forma diaria, pero al analizarla de forma semanal entiendes sus tendencias. Entonces, entiendes la demanda, entiendes qué está buscando la gente, porque va a ser importante. Entonces, por ejemplo, como ahora todo negocio va a tener que volverse e-commerce, pues literal, una de las conferencias o eventos es cómo montar su negocio de e-commerce por menos de 100.000 pesos, por ejemplo. ¿Sí ves? Entonces ya hay una motivación porque sabes que hay una demanda por este tipo de eventos. Bien, entonces conectas la demanda con tu oferta. Ok. Y luego tratas de crear el fenómeno que antes se conoce como Fear of Missing Out o FOMO. ¿Listo? ¿Cómo yo hago para que lo que tú dices vaya la persona, ya sea pagando o no, y que le encuentre ese beneficio? Bien. ¿Cuál es la diferencia? Tú en YouTube puedes encontrar de todo, pero la diferencia es que como encuentras de todo, no sabes qué camino seguir. Entonces, cuando uno le desarrolla un camino a esa persona, ¿sí? Entonces le estoy diciendo automatización de su empresa. Entonces, en el primer módulo es cómo hacer su sitio de e-commerce por menos de 100.000. En el segundo es cómo encontrar el mejor sistema de domiciliarios por menos de 200.000 y así. Entonces le creas un camino de aprendizaje. Eso sí es fundamental para la gente. O sea, ya no va a ser el tema de fui a ese webinar o fui a ese curso o demás, sino que si tú vas a este, tienes derecho de ir al segundo. Si no fuiste al primero, no tienes ese derecho. Entonces puedes crear literal eventos VIP, donde efectivamente cuando tú creas un camino de aprendizaje, la persona se va a sentir motivada a cumplir cada fase de ese camino. Entonces son cosas que uno debe pensar, ocurrírsele y decir, oiga, ¿cómo hago? Por ejemplo, negocias con una empresa que está buscando empleados. Entonces dices, a todo aquel que asista a esto, vamos a tener una oferta laboral para este sector. Entonces, por lo menos llegó la gente, así sea por la oferta laboral, ¿sí me entiendes? O sea, tienes igual que buscar herramientas. Ya a la gente no le va a gustar voy a una conferencia para ganarme un iPad, sino voy a una conferencia para obtener algo que sí me va a servir. Por eso es importante el que sí me va a servir. Esa es la diferencia de los eventos. Y ahorita hay demasiada información, hay demasiados webinars, pero alguien decía, oiga, ¿por qué alguien no se dedica a hacer la guía de los webinars? Pero entonces puede ser más específico. Haces la guía de los webinars de e-commerce, pero aún más específico. Haces la guía de los webinars de e-commerce de pymes. ¿Sí me entiendes? Entonces, esa especificidad ayuda a que la gente dice y encuentra un valor agregado a simplemente yo buscar en Google o en YouTube dónde está el webinar que me resuelve el problema. No, y ahora sería, por ejemplo, para especificarlo aún más,
la guía de los webinars de e-commerce de MIPYME del sector de los restaurantes. Correcto. Eso la gente lo compra. Son personas eso, que están buscando cómo diablos, cómo van a hacer. La gente lo paga, Juan. ¿Sí ves? Esa es la gran diferencia. Bueno, Francisco, ha sido una charla bastante interesante. Yo espero que todas las personas que estuvieron conectadas y las que lo van a ver posteriormente, porque esto queda grabado, les haya servido para mucho, que nos dejen sus opiniones en los comentarios. Acá ha habido comentarios, pero también pueden dejar sus opiniones sobre el tema, preguntas, porque probablemente tengamos otra nueva sesión, porque como ya dijimos, esto no se va a acabar la semana que viene. De hecho, la semana que viene va a haber una serie de cambios interesantes que va a ser muy, muy bueno revisar cómo se comporta el asunto. Y nada, mil gracias a todos por la compañía y nos vemos entonces en el próximo... perdón, dame coronavirus. No me dejó salir sin manifestarse. Sí. Que cierre, voy a evidenciarlo de que tiene coronavirus, no mentira. Entonces nos vemos el viernes a las 5 de la tarde en el Eken Live denominado Deberes y Derechos alrededor de la pandemia del COVID-19, y el sábado tenemos uno también de gestión de emociones. Entonces vamos a estar toda esta semana con contenidos bien interesantes. Y pues Francisco, nuevamente gracias. Oiga, muchas gracias, Juan. Como siempre, me encanta estar en los eventos de la Corporación Icon de eDays. Estamos cumpliendo 10 años al evento que llevo en mi corazón. Creo que estuve 7 veces en el evento. Sí, por ahí, solamente cuando estuviste haciendo la maestría, creo que no te tuvimos. Esa fue la única vez porque estaba fuera del país, pero siempre me encanta compartir, y ya saben, en Twitter me pueden conseguir como @pachoman. Muchísimas gracias. La corporación @corpoIQ. Mil gracias, que tengan buenas noches todos. Buenas noches.